El origen y significado de los nombres con heraldicafamiliar.com. Hola, hoy vamos a iniciar una exploración centrada en el nombre Adán. Un nombre con mucho peso, ¿verdad? Sí, y tenemos información muy interesante recopilada por nuestros amigos de heraldicafamiliar.com. Ya sabéis, la web del Instituto de Historia Familiar. Ajá. Nuestra meta es destilar un poco la esencia de este nombre, ¿no? Su origen, qué significa, las historias que lo rodean. Pues vamos a ello. Un nombre fundamental, sin duda. Vale, pues entremos en materia. El punto de partida es hebreo, el nombre Adán. Correcto. Proviene de Adamá, que es la palabra hebrea para tierra, para suelo, ¿sabes? Haciendo referencia a su color. Al color de la tierra. Eso es. Y es interesante que algunas interpretaciones también lo vinculan con Edom. Edom. Sí, que significa rojo. O sea que tenemos esa dualidad, tierra y rojo, ya desde el principio. Tierra y rojo. Fíjate qué curioso. Y claro, la conexión más inmediata para mucha gente es la bíblica, ¿no? Adán como el primer hombre según el Génesis. Efectivamente, esa figura es central en la tradición judio-cristiana. El padre de la humanidad. Claro. Pero ojo, que no es el único Adán con relevancia histórica que encontramos. ¿Ah, no? No. Por ejemplo, las fuentes mencionan a un abad, un tal Adán, en Italia, en el monasterio de San Sabino, Sí. cerca de Fermo. Sí. Y era conocido por su sabiduría, por su prudencia. Vamos, que el nombre lo han llevado figuras diversas a lo largo del tiempo. Qué interesante. Y bueno, para quienes también se interesan en este tipo de datos, ¿no? Sobre la personalidad que culturalmente se asocia a los nombres. Sí, esos detalles que a veces se buscan. Sí, pues la información que manejamos sugiere que los Adán tienden a ser adaptables y que buscan la tranquilidad. Quizás se apunta, con cierta influencia femenina en sus decisiones. Bueno, eso dicen. La descripción también añade que son personas planificadoras, sociables Ah, mira. y con inclinación al estudio, tanto de letras como de ciencias, ¿eh? O sea, bastante completo. Sí, y también se les atribuye gusto por viajar y habilidad para la administración. Es una visión. Bueno, es interesante, Sí, sí. aunque conviene recordar siempre que son generalizaciones culturales, ¿no? Asociadas al nombre, no un destino escrito ni nada parecido. Claro, claro. Son curiosidades asociadas. Eso es. Llama la atención cómo se combina esa búsqueda de tranquilidad con ser sociables y estudiosos. Ya. También se recogen varias fechas onomásticas, ¿sabes? El 16 de mayo, 25 de diciembre, 1 de junio y 29 de julio. Varias opciones. Sí, tiene varias fechas. Y es curioso ver cómo viaja el nombre por distintos idiomas. Adán en catalán, alemán, francés, inglés. Adamo en italiano. Esa difusión internacional subraya la raíz profunda que tiene y el atractivo perdurable del nombre, ¿no? Totalmente. Ver cómo se adapta a diferentes lenguas, pues nos habla de su universalidad. Sí, sí. Y para los que gustan de estos detalles adicionales, de este tipo de datos simbólicos, Ajá. se asocia el número 6 al nombre Adán. Y su día favorable sería el lunes. El lunes, mira. Y sobre la flor vinculada a Adán, bueno, la fuente que consultamos no especifica cuál es exactamente. Cierto, no lo dice. Pero sí se menciona que nuestros amigos de heraldicafamiliar.com Ah, incluyen una ilustración de la flor correspondiente en la lámina personalizada que preparan sobre el nombre. pues mira qué bien. Es una forma visual de completar esa información, ¿no? Exacto, una manera de visualizar ese detalle simbólico. Sí, porque esos elementos, como el número o la flor, pues añaden capas de significado que a algunas personas les resultan interesantes. En resumen, Adán es un hombre que nos remite directamente a los orígenes, ¿no? A la tierra, según tradiciones muy antiguas. Ujú. Pero que también ha viajado, a través de la historia y las culturas, acumulando significados y asociaciones muy diversas, desde figuras religiosas hasta características de personalidad atribuidas. Una carga histórica y simbólica considerable, la verdad. Sí, sí. Y como el conocimiento siempre se puede ampliar, pues si alguien que nos escucha tiene anécdotas, historias familiares o información adicional sobre el nombre Adán y quiere compartirla, Sería fantástico. sería genial, sí, para enriquecer la comprensión colectiva de este nombre tan fundamental. Desde luego. Por cierto, y ya que lo mencionábamos, para quien desee conservar un recuerdo con toda esta información sobre Adán, el origen, la historia, el significado, las características, incluso la ilustración de la flor, Sí. pues la lámina del nombre está disponible en heraldicafamiliar.com. Dejaremos un enlace en la descripción, ¿vale? Muy práctico.
Y ojo que también elaboran láminas muy completas sobre el origen e historia de los apellidos, por si interesa esa otra vía de exploración familiar. Una buena opción también, sí. Y para reflexionar un poco al final, A ver. si Adán significa fundamentalmente de la tierra o ser humano, ¿qué nos dice hoy esa conexión tan primordial con la tierra? Buena pregunta. En un mundo como el nuestro, ¿no? Cada vez más tecnológico, quizá más desconectado de los ciclos naturales. ¿Qué significa hoy ser de la tierra? Ahí queda la pregunta, interesante para pensar.